Ojo a lo que está pasando en Aston Martin, porque esto no es un simple rumor de paddock, ni una típica pelea técnica interna. Lo que se ha filtrado en las últimas horas es, literalmente, un terremoto que puede cambiarlo todo. Andrea Benson, uno de los periodistas más serios y con mejores fuentes dentro de la Fórmula 1, confirma que Adrian Newey y Andy Cowell han chocado de frente dentro del proyecto 2026. Sí, dos de los cerebros más grandes de la ingeniería moderna, ahora mismo enfrentados. Y el problema no es solo que se hayan peleado. El problema es que este choque abre una grieta enorme dentro de la estructura, una grieta que afecta directamente al piloto que más depende de este proyecto, Fernando Alonso. Lo más fuerte es cómo se entera Alonso. Para que te hagas una idea, mientras el paddock entero empezaba a hablar de tensiones internas, de desacuerdos técnicos y de posibles cambios en la cúpula, Fernando estaba en plena preparación del fin de semana, revisando sus datos, cuando alguien de su entorno le pasa la noticia en el móvil. No un ingeniero, no el equipo, no Lawrence Stroll, la prensa, otra vez la prensa antes que el equipo. Y ahí es cuando salta la chispa, porque esto, para Alonso, es un déjà vu doloroso, promesas incumplidas, caos interno y decisiones que afectan al rendimiento real sin que él sea informado a tiempo. Por eso, en cuanto leyó lo que se estaba filtrando, pidió explicaciones. No es un comentario al aire ni un calentón del momento, es que Fernando lleva meses insistiendo en que el proyecto 2026 debe ser sólido, estable y, sobre todo, transparente. Y ver que dos de los pilares técnicos del coche del futuro están chocando entre ellos deja todo en duda. Lo que debía ser la estructura más potente de Aston Martin se está convirtiendo en una bomba a punto de estallar. Y Fernando, que ya pasó por proyectos rotos en McLaren y Alpine, lo huele a kilómetros. Hoy, el ambiente en Silverstone no es de trabajo normal, es de tensión contenida, de gente intentando disimular, de pasillos en silencio. Y Alonso, claramente, ya no quiere esperar a que el equipo le cuente su versión, quiere saber exactamente qué está pasando, quién está enfrentado con quién y, sobre todo, cómo puede afectar esto al coche con el que él debería competir en 2026. La pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo es, ¿qué ha pasado exactamente entre Adrian Newey y Andy Cowell para llegar a este punto? Porque no estamos hablando de dos técnicos cualquiera. Estamos hablando del mejor diseñador de monoplazas de la historia moderna, y del cerebro detrás del motor híbrido más dominante que jamás haya visto la Fórmula 1. Dos perfiles que, sobre el papel, estaban destinados a crear el arma definitiva para 2026. Y sin embargo, en Aston Martin, han chocado como dos trenes a toda velocidad. La raíz del conflicto, según cuentan varias fuentes cercanas al equipo, está en la filosofía del coche de 2026. Newey llegó con una idea muy clara, un concepto aerodinámico radical, agresivo, casi futurista, adaptado completamente al nuevo reglamento. Quería empezar desde cero, sin arrastrar vicios ni compromisos. En cambio, Cowell defendía que el coche debía construirse alrededor de la unidad de potencia y no al revés. Para él, la prioridad era optimizar el paquete híbrido y garantizar fiabilidad desde el primer día. Dos visiones opuestas chocando en el momento más crítico del proyecto. La tensión empezó con pequeños roces, discusiones técnicas normales, pero con el paso de las semanas, aquello dejó de ser una diferencia profesional y se convirtió en un pulso personal. Reuniones donde ni se miraban, presentaciones donde uno desmontaba las ideas del otro delante de todo el equipo, propuestas que se vetaban sin explicación, y lo peor, ingenieros que empezaron a dividirse en bandos. Los de Newey por un lado, los de Cowell por otro. Exactamente lo que nunca debe ocurrir cuando estás diseñando un coche completamente nuevo. La gota que colmó el vaso, según se filtró, fue una reunión de revisión técnica en la que Newey presentó un concepto aerodinámico que llevaba semanas trabajando en secreto con su equipo. Cowell, al verlo, dijo que era incompatible con la filosofía energética del motor y que obligaba a tomar riesgos que él no estaba dispuesto a asumir. Newey, que no tolera perder tiempo con enfoques que considera conservadores, respondió de manera seca: si voy a diseñar un coche condicionado por un motor que aún no existe,
entonces no soy la persona adecuada para esto, y a partir de ahí, se congeló la sala. Ese choque, esa frase, ese momento, dejó cicatrices, y hoy, lo que era una colaboración estratégica, se ha convertido en una relación rota, una ruptura que ya ha llegado al exterior, al paddock, a los medios, y directamente a los oídos de Fernando Alonso, que es quien más tiene que perder si este proyecto descarrila, porque lo que se está viviendo dentro de Aston Martin no es un simple desacuerdo de ingeniería, es una lucha de poder por el control del futuro del equipo, y cuando dos figuras tan gigantes chocan, el impacto afecta a todos los que están alrededor, sobre todo a un piloto que ya vivió demasiadas guerras internas en su carrera, y que pensaba que aquí, en este proyecto, por fin tendría estabilidad. Lo que realmente incendió el paddock no fue el choque entre Newey y Cowell. Eso ya era grave, sí, pero todavía podía interpretarse como un desacuerdo técnico normal. Lo que encendió todas las alarmas fue la filtración que llegó después. Una filtración que nadie vio venir y que golpeó a Aston Martin en su punto más débil, la confianza interna, según Andrew Benson, y confirmado después por otras fuentes dentro de la BBC. Aston Martin ya estaría considerando un movimiento desesperado para salvar el proyecto 2026, traer a Christian Horner. Sí, al mismo Horner que lleva casi 2 décadas al mando de Red Bull, el arquitecto político del equipo más dominante de la historia reciente, el hombre que conoce cada rincón del reglamento, cada atajo del paddock y cada estrategia de gestión que puede convertir a un equipo bueno en un equipo invencible. La idea sonó tan descabellada que, al principio, muchos periodistas pensaron que era una broma, pero no lo era. La tensión entre Newey y Cowell ha llegado tan lejos que en la parte alta de Aston Martin ya no se busca conciliar, se busca reemplazar. Y si hay alguien con la personalidad para reordenar jerarquías, imponer disciplina y poner en fila a dos titanes que hoy no se hablan, ese es Horner. La noticia corrió por el paddock a una velocidad impresionante. En menos de 30 minutos ya se había comentado en 3 equipos. En una hora, varios pilotos estaban hablando de ello en el Hospitality, y para cuando llegó a oídos de Alonso, la historia había explotado por completo. Para Fernando, esta filtración lo cambia todo. Firmó con Aston Martin confiando en que 2026 sería un proyecto sólido, estable y liderado por una estructura técnica unida, y de pronto, se encuentra con la posibilidad de que el responsable máximo del equipo sea un hombre que llega desde Red Bull, en medio de una guerra interna y con un estilo de mando completamente distinto al que le prometieron. Y aquí viene lo más interesante, los expertos del paddock coinciden en que si Christian Horner entra, alguien va a salir, y ese alguien, inevitablemente, sería uno de los dos titanes enfrentados, o Newey, o Cowell, porque Horner no comparte poder, Horner dirige, Horner ordena, Horner exige lealtad absoluta, y eso, para Alonso, abre un escenario tan prometedor como aterrador, un equipo capaz de hacer historia, o una bomba de relojería esperando a explotar. Lo que empezó como una diferencia técnica ahora se ha convertido en un conflicto político, y Fernando, que ya vivió estas guerras en McLaren, en Ferrari y en Alpine, sabe perfectamente lo peligroso que puede ser entrar en un proyecto donde no hay una figura clara al mando. Por eso, cuando supo de la filtración, pidió más información, quería detalles. Quería saber si Horner realmente había sido contactado, y, sobre todo, quería saber qué implicaría su llegada para él, para el coche de 2026 y para su futuro dentro del equipo. Lo que más preocupa ahora mismo dentro de Aston Martin no es la pelea entre Newey y Cowell, ni la posible entrada de Horner, ni siquiera la filtración que ha dejado al equipo expuesto delante de todo el paddock. Lo que realmente inquieta a la cúpula del equipo es cómo está reaccionando Fernando Alonso a todo esto. Porque Fernando no es un piloto que tolere incertidumbre, ni desorden, ni improvisación. Él firmó con Aston Martin convencido de que estaba entrando en un proyecto serio, estable y meticulosamente planificado para 2026. Y ahora mismo, lo que tiene delante no se parece en nada a eso. Para Alonso, la situación es casi un déjà vu doloroso. En McLaren vivió un caos interno disfrazado de proyecto ambicioso.
En Ferrari vivió cambios de dirección, enfrentamientos entre departamentos y decisiones contradictorias que acabaron con sus opciones de título. En Alpine vivió desorganización crónica y promesas que nunca se cumplieron, y cuando apostó por Aston Martin, lo hizo precisamente para evitar volver a pasar por lo mismo. Por eso, enterarse por la prensa de un choque frontal entre Newey y Cowell no es solo una noticia incómoda. Es un golpe directo a su confianza en la estructura. Dentro del equipo, varios ingenieros cuentan que Alonso quedó muy serio tras escuchar el rumor de Horner, no porque tenga nada personal en contra de él, sino porque eso implicaría un cambio total de jerarquías, métodos de trabajo y prioridades. Cuando Fernando firmó, le aseguraron una cosa muy clara: aquí no habrá guerras internas. Le prometieron estabilidad, le prometieron una estructura armónica con un objetivo único: construir un coche ganador. Y ahora, a menos de 2 años del nuevo reglamento, lo que ve es un equipo justo al borde de una implosión. Lo que más le preocupa a Alonso es que este conflicto no se quede en un tema técnico. Él sabe perfectamente que cuando dos grandes figuras chocan, el proyecto se paraliza, las decisiones se retrasan, los departamentos se dividen, y el coche final sufre, porque en Fórmula 1, cuando no tienes una visión clara, terminas con un coche que no pertenece a nadie, y que no funciona para nadie. Esa palabra, visión, es la que Alonso repite una y otra vez desde que entró en el equipo. Él quiere un rumbo, quiere un plan, y ahora siente que ese plan se está perdiendo. Por eso, en las últimas horas, Alonso pidió una reunión privada, no para generar drama, sino para obtener claridad. Quiere una explicación de qué ha pasado entre Newey y Cowell, quien está liderando realmente el proyecto y qué puede esperar del coche de 2026. Y, sobre todo, quiere garantías, porque Fernando ya no está en una etapa de su carrera donde pueda permitirse un proyecto roto. No a su edad, no con todo lo que ha sacrificado, no con el tiempo tan limitado que le queda para intentar ganar una carrera más o incluso luchar por algo grande. Alonso no se está enfadando por capricho, se está defendiendo, está protegiendo su carrera, y ese gesto, dentro del equipo, ha encendido aún más la alarma, porque cuando Alonso empieza a pedir explicaciones, es porque algo muy serio está pasando. La reunión que Alonso pidió no fue una conversación informal ni un simple intercambio de opiniones. Fue una exigencia directa. Fernando entró a la fábrica con la decisión tomada, quería saber exactamente qué estaba pasando. Y en Aston Martin lo saben bien. Cuando Alonso pide una reunión urgente, no es para escuchar excusas. Es para aclarar un problema que él considera crítico para su futuro. La convocatoria se organizó casi a contrarreloj. Primero se llamó al director técnico, luego a los responsables del proyecto 2026, y finalmente a las dos piezas centrales del conflicto, Newey y Cowell. Horner, por supuesto, no estaba, pero su nombre estaba flotando en cada silla de esa sala antes de que Alonso entrase. Cuando Fernando apareció, lo hizo serio, con los brazos cruzados y ese gesto de concentración que todos reconocen. No levantó la voz ni hizo un espectáculo. No hace falta. La autoridad de Alonso se nota en el ambiente. Se sentó, miró a cada uno de los presentes y lanzó una frase que dejó claro por qué estaba allí. Necesito saber si este equipo tiene un rumbo claro. No puedo competir en medio de una guerra interna. Ese primer golpe dejó a todos en silencio, porque Alonso no estaba preguntando por detalles técnicos, estaba preguntando por la viabilidad del proyecto, por el liderazgo, por quién manda, por la cohesión del equipo, y nadie parecía tener una respuesta sólida. Cowell habló primero, intentando suavizar la situación, diciendo que los desacuerdos eran parte normal del proceso. Alonso lo escuchó, pero no se lo creyó. Luego habló Newey, más directo, más honesto. Explicó que el proyecto necesitaba una visión única y que él no estaba dispuesto a comprometer conceptos esenciales del coche. Alonso asintió con la cabeza, como si eso confirmara sus sospechas. El problema era real, profundo y urgente, pero la tensión explotó cuando uno de los responsables del equipo intentó minimizar la filtración del rumor sobre Horner. Dijo que no había nada concreto, que eran solo conversaciones informales. Y ahí Alonso se inclinó hacia adelante,
serio, con una expresión gélida: cuando mi futuro está en juego, no quiero rumores, quiero hechos. Esa frase cayó como un martillo, y entonces lo dijo, que él no piensa perder un año más en un proyecto sin dirección, que, a su edad, cada temporada cuenta, que firmó confiando en una estructura unida, y lo que ve ahora es un equipo dividido en dos. Fue una reunión incómoda, dolorosa, pero necesaria, porque el mensaje quedó clarísimo: si Aston Martin quiere a Fernando Alonso en 2026, tiene que demostrarle hoy, no mañana, hoy, que el proyecto está bajo control, que no habrá guerras internas, que no habrá luchas de poder y que el coche se construirá bajo una visión coherente y estable. Cuando Alonso salió de la sala, los ingenieros se quedaron en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, la sensación dentro de Silverstone fue que el futuro del proyecto depende de algo más que de talento. Depende de si son capaces de mantener a su piloto estrella dentro del barco. Dentro de Aston Martin ya empiezan a temer algo que nadie quería mencionar en voz alta: que Fernando Alonso esté valorando opciones fuera del equipo. No es que haya dicho nada explícito, ni que haya amenazado con marcharse, pero quienes lo conocen saben leerle la mirada, los silencios, las pausas. Y lo que vieron después de aquella reunión no fue indiferencia, fue preocupación, fue decepción, fue esa sensación que a veces tiene Fernando cuando siente que está entregando mucho más que quienes lo rodean. Los ingenieros más cercanos reconocen que lleva semanas mostrando señales claras de desgaste emocional, comentarios cortos, reuniones donde pregunta demasiado, silencios que antes no existían. Alonso no quiere que le mientan, no quiere otro proyecto que se vende como la revolución del futuro y luego se desmorona por dentro antes de empezar. Eso ya lo vivió en McLaren Honda, donde el coche prometía ser un misil y terminó siendo un desastre. Lo vivió en Alpine, donde un proyecto supuestamente estable se convirtió en una montaña rusa sin dirección. Y ahora, otra vez, siente ecos familiares. El equipo teme que esté preparando el terreno para hacerse preguntas incómodas. Preguntas como: ¿esto es recuperable? ¿O me conviene quedarme aquí? Porque Fernando no está atado emocionalmente a la marca, está atado al rendimiento, al progreso y a la convicción de que puede ganar. Y cuando un piloto así percibe que el barco se tambalea, empieza a mirar a los lados. No para marcharse mañana, pero sí para evaluar si este es el lugar donde quiere competir con 45 años en un reglamento completamente nuevo. En el paddock, esta posibilidad ya se comenta entre susurros. Hay equipos de zona alta que no descartan tocar la puerta si ven una mínima grieta en la relación entre Alonso y Aston Martin. Y aunque ahora mismo no haya nada serio, todo el mundo sabe que si Fernando siente que el proyecto pierde seriedad, él no va a sacrificar sus últimos años de carrera por lealtad ciega. No lo hizo en McLaren, no lo hizo en Ferrari, no lo hizo en Alpine, y no lo hará aquí. En Silverstone ya lo entienden, ¿eh? Mantener a Alonso no es una cuestión de contrato, sino de credibilidad, y así llegamos al punto clave de este video. El momento donde todo lo ocurrido dentro de Aston Martin se convierte en una pregunta inevitable: ¿qué va a pasar ahora? Porque la tensión entre Newey y Cowell no va a desaparecer de un día para otro, porque la posible llegada de Horner complicaría aún más la estructura del equipo, porque el proyecto 2026, que debía ser una apuesta firme, ahora mismo parece un campo minado. Y en el centro de todo está Fernando Alonso, un piloto que ya no está para experimentos fallidos, ni para guerras internas, ni para promesas vacías. Alonso quiere un coche competitivo, quiere una estructura seria, quiere un proyecto con una dirección clara, y si Aston Martin no se lo da, él no va a esperar sentado a que las cosas mejoren. Eso lo sabe el equipo, lo sabe el paddock, y ahora también lo saben los aficionados. El futuro inmediato del proyecto depende de algo muy simple: que la cúpula técnica deje de enfrentarse y empiece a trabajar unida. Y si eso no ocurre, si el caos se mantiene, si los egos siguen chocando, entonces este bombazo interno puede terminar siendo el principio del fin, no solo para el proyecto 2026, sino para la relación entre Alonso y Aston Martin. Ahora te pregunto a vos, ¿crees que Fernando debería seguir apostando por este proyecto o pensás que es momento de mirar hacia otro equipo? Te leo abajo en los comentarios.
Y si querés seguir enterándote de todo lo que pasa detrás del telón, suscríbete, porque lo que viene puede ser todavía más explosivo.